Seguimos avanzando en nuestro reto, que hoy creo que llegamos a la mitad, ¿verdad? Estamos en el ombligo del reto, estamos justo en la mitad de estos 40 días y esperamos que no se nos acabe la gasolina, ¿verdad? Que al contrario, hoy en mitad del reto retomemos fuerzas para continuar y que cumplamos con ese propósito que nos hemos trazado personalmente y demás. Muy bien, así que hoy vamos a hablar del tercer propósito por el cual fuimos creados. Y ese propósito es parecernos a Jesús, ¿verdad? Ser como Jesús, parecernos a Él. Eso se llama discipulado, que no es otra cosa que el proceso a través del cual el carácter de Cristo es formado en mí. Así de sencillo. No es un curso, no es un cursito, es un proceso. Un proceso, ya vamos a ver, de santificación, pero que va a durar toda la vida hasta que tengamos la bendición de encontrarnos con Jesús por la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir la experiencia del discipulado permanente y constante, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y quiero hablar hoy de este tema, de tal palo, tal astilla. ¿Has escuchado ese refrán o muy creativo yo? No, nada, eso lo hemos escuchado y se me ocurrió mientras preparaba la prédica. Bueno, nos sirve esa frase cultural o coloquial para hablar acerca de parecernos a Jesús. De tal palo, tal astilla. ¿Cuántas astillas hay aquí conmigo? Pues la idea es que seamos esas buenas astillas y, como dice Juan 15, esas buenas ramas que están pegadas a la vid. Así que esta expresión que he decidido utilizar para titular la prédica, la utilizamos comúnmente para el parecido que hay entre familiares, ¿cierto? Pero muy especialmente entre hijos y padres. Entonces, cuando vemos un hijo muy parecido a su papá o a su mamá, le decimos de tal palo, tal astilla. Ahora, acá hay dos connotaciones. A veces es positiva la expresión y a veces es negativa. Entonces, si el niño o la niña hace algo no tan chévere, la mamá en medio de su regaño le dice a su hijo de tal palo, tal astilla. Igualito a su papá o viceversa, ¿cierto? A veces en buena onda y a veces en muy mala onda. Así que se puede utilizar en esas dos connotaciones. Y por eso en nuestro primer o tercer propósito, es muy importante que nosotros entendamos que nuestro lugar es ser esa astilla que se parece a ese Jesús con el que nos hemos encontrado, a ese Jesús con el que nos ha cambiado la vida, a ese Jesús que es nuestro modelo por excelencia, ¿ok? Jesús es nuestro modelo por excelencia, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, lo dice la Escritura. Y por eso nos da nuestro Padre Celestial la oportunidad de verlo a Él a través de ¿quién? De Jesús. Y por eso Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahora, se trata, al hablar de parecernos a Jesús, tenemos que tener claro que no se trata de que nos convirtamos en semidioses, porque hay que tener cuidado con eso. No se trata de convertirnos en semidioses, sino que se trata de que el carácter de aquel que es la imagen visible de Dios se forme en mi corazón. Se trata de parecerme a Jesús en su carácter, en sus convicciones, en sus valores, en sus principios y en sus conductas.
¿verdad? Se trata de que ese Jesús se vea reflejado en mí. Ahora, ¿qué necesitamos para ser bien prácticos, para hacer esas astillas semejantes a Jesús? ¿Cómo parecerme a Jesús? ¿Cómo lograr llegar a ese nivel? ¿Cómo llegar a ser esa astilla que se parece de verdad a ese modelo por excelencia? Y lo primero, y parece obvio, pero es muy importante, es reconocer a Jesús como mi Señor y como mi modelo. Son dos elementos, porque podemos venir a la iglesia, podemos tener una vida religiosa y no necesariamente Jesús es el Señor de nuestra vida. No necesariamente Jesús gobierna nuestra vida. Hay una gran diferencia. Necesitamos reconocerlo como nuestro Señor. Ahora, en el transcurso de la vida, seguramente hemos desarrollado naturalmente el instinto de admiración. Y las primeras personas por las que desarrollamos admiración en la vida es por nuestros padres, ¿verdad? Sea papá, sea por mamá o sea por los dos. Pero son las primeras personas con las que tenemos mayor cercanía, mayor contacto y desarrollamos el instinto de admiración. Pero con el correr del tiempo, si tienen hermanos, especialmente los hermanos menores, desarrollan un instinto de admiración o por lo menos de querer tener los derechos que tiene el mayor. Porque muchos hermanos menores somos víctimas de los mayores. ¿Dicen amén? Aquí empieza lo bueno. Mi hermana sabe que yo hablo de esto porque ustedes ya saben mi testimonio. Lo he contado, pero bueno, han llegado algunas personas últimamente a la iglesia. El testimonio es que hasta mi hermana me crucificó. Soy un hombre que resucitó. Y a pesar de que me crucificó, sin embargo, se genera una admiración por aquella persona, ¿verdad? Que uno quiere imitar o quiere tener sus derechos o su ropa. En mi caso, pues la ropa no. Pero donde hay hombres, creo que solo hijos hombres, creo que la ropa se rota muchísimo, ¿cierto? Y también hay peleas por eso. Y donde hay mujeres, la misma historia, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, siempre se va a generar admiración. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hermanos menores admiran a sus hermanos mayores? Ninguno. Ok, muy bien, hay unos que sí levantaron la mano. Oiga, esto me quedó como raro. Pues precisamente ese instinto lo desarrollamos, pero también lo desarrollamos en nuestro entorno social. A medida que vamos creciendo, terminamos admirando al profesor. Yo admiro al profesor de álgebra y de trigonometría y de cálculo. Eso no es verdad, no lo admiraba. Era todo lo contrario. Terminamos admirando a los amigos del colegio, ¿cierto? Admiramos cantantes, sobre todo el mejor, Luis Miguel. Admiramos a jugadores de fútbol, como el mejor, Radamel Falcao García. Bueno, usted mirará a quien admira. Y en esa admiración terminamos también pareciéndonos un poco a quien admiramos, ¿cierto? Terminamos pareciéndonos o por lo menos queriendo parecernos a esas personas que admiramos, por lo menos a las cercanas. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Y yo creo que a todos nos ha pasado, que en el camino hemos vivido la experiencia de la decepción. Nos han decepcionado aquellas personas que admirábamos. A los hijos nos decepcionan los papás, ¿o no es cierto? Aunque usted diga que no, sí. Quitémonos las máscaras, que nos encanta ponernos máscaras. Yo tengo el mejor papá del mundo. Está bien, una frase muy linda. O tengo el papá o la mamá perfectos del mundo.
muy romántico, pero la verdad es que no es así. Lo siento bajarles ese romanticismo. Tal vez para ti lo es, pero la realidad es que no hay perfección en el ser humano. ¿Nos decepcionan los hijos o no? Por más que los amamos, sufrimos decepciones. Nos decepciona el pastor, terrible, ese pastor en el que confiamos y nos parece chévere, súper cool, pero es un ser humano. Nos decepcionan los pastores las ovejas, también les tengo esa noticia. Nos decepciona la pareja, que usted se casó con unas expectativas y pasado el tiempo dijo, yo no pensé que esto fuera así. Ya empezaron a darse codazos. Vivimos en un mundo de seres humanos en el cual nos decepcionamos mutuamente y eso es parte de la vida. Eso no es malo, es natural. A eso voy, sencillamente. Por eso el primer paso que debemos tomar y esa primera determinación es hacer de Jesús nuestro modelo por excelencia. Y la razón es que Dios lo estableció así. No es una opción. Para los hijos de Dios, nuestro modelo por excelencia no es el líder, ni es el pastor, ni es el cantante, ni es Marcos Witt. No, nuestro modelo por excelencia se llama Jesús, porque Dios lo estableció así en su palabra. Y leamos Romanos 8:29. Y ahí lo dice con claridad. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Para qué? Dígalo conmigo. Para que llegaran a ser como ¿quién? Como su hijo con H mayúscula, ¿verdad? A fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Así que la primera noticia es que Jesús es nuestro hermano mayor y el mandato de nuestro Padre Celestial es que tú y yo, como hijos del mismo Padre, nos parezcamos a nuestro hermano mayor llamado Jesús. La pregunta es, ¿acaso en algún momento Jesús no me va a decepcionar? ¿Te has decepcionado de Jesús? La respuesta es que probablemente algunos sí se han decepcionado de Jesús. De hecho, sus mismos discípulos que anduvieron con Él, comieron con Él, jugaron a escondidas con Él, a golosa, fueron al estadio con Él, fueron a la iglesia con Él, jugaron microfútbol con Él, celebraron victorias y derrotas con Él, pescaron con Él, discutieron con Él, se decepcionaron de Él. Y si no, lea los evangelios. Cuando Jesús muere, ¿qué hay en el corazón de ellos? Decepción. Léase la historia de los caminantes de Maús. ¿Qué había? Decepción. Ahora, específicamente, ellos se sintieron decepcionados no por culpa del Señor, sino a causa de la fragilidad de sus corazones. Lo que quiero decir es que Jesús no decepciona a nadie. Es que nosotros nos sentimos decepcionados de Él a causa de la fragilidad de nuestro corazón. ¿Me hago entender? Yo sé que es como complicado esto que estoy diciendo. Es porque yo creo unas expectativas que son humanamente frágiles y muy diferentes. Y yo tengo unas expectativas diferentes a las que el Señor o a los planes que el Señor tiene. Porque se nos olvida que el Señor nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Jesús nos aterriza y nos dice, pero confíen, en esa aflicción yo estaré con ustedes. ¿Qué le había dicho a los discípulos? Que resucitaría ¿cuándo? Y no le dieron tiempo a Jesús. Ellos estaban decepcionados desde el primer día. Se decepcionaron desde el primer día, no por causa de Jesús, porque Jesús nunca mintió. Fue a causa de la expectativa
y de la fragilidad humana de aquellos hombres. Si sufrimos una decepción, si nos decepcionamos de Jesús, no es por causa de Él. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús es la persona perfecta. Por eso Jesús no nos decepciona. Me decepciono yo por mi fragilidad humana. Pero no me puedo decepcionar de aquel que es perfecto. Su carácter es perfecto. Sus conductas perfectas, sus relaciones interpersonales perfectas, sus convicciones de fe, su obediencia y santidad perfectas, sus determinaciones que jamás comprometieron el reino de Dios perfectas. Jesús fue un hijo perfecto, un hermano ejemplar, jamás actuó con injusticia, habló y vivió y fue la verdad hecha ser humano. Por eso es que si yo me decepciono, no es por Él, sino por mi fragilidad. ¿Estamos? Y cuando yo hago de Jesús el Señor de mi vida, entiendo y logro entender que ese desánimo y decepción es de mi corazón, porque el Señor no se equivoca, iglesia. El Señor es perfecto. Su impecable manera de vivir lo avaló para hacer el sacrificio perfecto y sin defecto alguno, capaz y suficiente para salvar a la humanidad, porque en Jesús no se halló pecado. En Jesús no hubo pecado. Acuérdense que cuando las personas llevaban ese sacrificio al tabernáculo o al templo, ese animalito que sacrificaban no podía tener defecto alguno. ¿Se acuerdan de eso? Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y para salvar a la humanidad se requería el sacrificio de un ser humano, de un Salvador perfecto. Y ese solo hay uno. Y solo habrá uno en toda la historia de la humanidad. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre. No hay otro sacrificio. Y el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Nadie podrá repetir semejante expresión de amor, de perdón, de gracia, de redención y de misericordia. Por eso, iglesia, si no tenemos esa convicción de que Jesucristo es el Señor de mi vida, no podremos hacer de Jesús nuestro modelo por excelencia. Lo primero es que yo tengo que entender y reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida. El señorío de Jesucristo en mis pensamientos, en mis decisiones. Y que si estoy aquí es por su gracia, porque su sangre me lavó y me limpió mis pecados. Porque fue el Cordero perfecto enviado por el Padre Celestial, único, maravilloso y suficiente por siempre y para siempre. Si tú y yo no entendemos esto como hijos de Dios, difícilmente vamos a hacer de Jesús nuestro paradigma por excelencia. Necesitamos entender esto que se llama, esto es doctrina. Esto es la doctrina práctica y debemos caminar hacia ese entendimiento. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? Sin embargo, Él nunca pecó. Mi modelo por excelencia nunca pecó. Mi modelo por excelencia es 3 veces santo. Mi modelo por excelencia es el mejor líder de la historia. Es el mejor ser humano de la historia. Él sí es el mejor. Él sí es el único. Aquel que pudo pararse y afirmar: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre
si no es por mí. No dijo soy un camino o una verdad, soy Él. De manera categórica y con artículos definidos, tuvo esa autoridad para decir, porque no se halló pecado en Él. Iglesia, Él debe ser nuestro modelo por excelencia. Él, el que no pecó, el que se entregó por mí en la cruz del Calvario, el que me redimió, el que me salvó, el que me rescató, el que me cambió la vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 4:12-2 dice, y aquí es donde se convierte en nuestro paradigma, puestos los ojos ¿en quién? Y ahí viene una primera reflexión, ¿en quién he puesto mis ojos? Yo no voy a decir que no ponga sus ojos sobre los líderes, porque nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Porque a veces la excusa es, no me miren a mí, miren al Señor. Eso también es una forma de evadir mi responsabilidad de ser testimonio. Entonces, como iglesia, como líderes, como hijos de Dios, debemos ser testimonio. Pero tenemos un reto, poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si yo no hago de Jesús el Señor de mi vida, mucho menos Jesús va a ser mi modelo por excelencia. Primero tengo que aprender a rendir mi vida al señorío, al gobierno de Jesús. Y cuando eso suceda, voy a hacer de Él mi modelo por excelencia. Admire a otros, no le digo que no. Y qué lindo admirar a otros, y eso es parte de ser comunidad. Admirar a los papás, admirar a los hijos, admirar a sus líderes, admirar a su pareja, es bueno. Y es muy importante que lo hagamos. Pero si hablamos de modelo por excelencia, mi modelo por excelencia debe y tiene que ser Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Lo segundo que necesitamos es permanecer aferrados a Jesús. ¿Permanecer qué? Aferrados. Cuando usted le dicen esa palabra aferrados, ¿qué se imagina? Agarrados. ¿Cierto? Ahí, de aquí no me suelto. Eso que usted agarra algo así fuerte y no se quiere soltar de ahí. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama, ojo, no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esto lo dice el Señor en su palabra. Por ahí dicen que lo importante no es empezar, sino que lo más importante es permanecer, ¿cierto? Lo más importante no es dar el primer paso o involucrarse en un proyecto, sino llegar hasta el final, desarrollarlo, permanecer, perseverar. Y en este caso, el Señor nos da un reto. Si ustedes se quieren parecer a mí, si ustedes quieren dar el fruto que yo doy, no se pueden separar de mí. Necesitan permanecer aferrados, porque Jesús dice, yo soy la vid, es decir, yo soy la planta principal y ustedes son las ramas que dependen absolutamente de la planta principal para vivir. Si la rama se desprende de la planta principal, la rama que se desprende se seca y se muere. ¿Qué riesgo corremos cuando nos soltamos del Señor? Pero la rama que permanece adherida a la planta, dice su palabra que necesita ser podada y purificada. ¿Cuántos están dispuestos a ser podados y purificados? Pues precisamente
Si la rama permanece aferrada a esa planta principal, esa rama necesita ser podada y purificada. ¿Y eso qué implica? Implica estar dispuestos a ser podado de aquellas cosas que impiden el crecimiento y que impiden el fruto en nuestra vida. Aquellas cosas aún profundas, privadas y secretas que hay en nuestro corazón, que a veces no se ven, pero que están allá adentro. Y que el Espíritu Santo sí sabe, y que la presencia de Dios sí sabe, y que necesitamos, siendo conscientes, ser podados, porque nos llenamos de contaminación, porque nos llenamos de cosas que impiden que como ramas logremos dar fruto. Si usted no cuida una planta, ¿cuántos tienen plantitas? A algunos les gusta cuidar, ¿cierto? Y ustedes las cuidan. Yo tengo allá un amigo atrás que de hecho le vi unas orquídeas el viernes. Y eso es un rincón allá, casi que uno pasa y tiene que hacer así. De verdad me sorprendió, unas orquídeas, pero florecientes de una manera impresionante, tanto que yo empecé a hablar con ellas. Me iba volviendo como loco. Impecables. Pero para que esas orquídeas estén en ese estado, como las tiene Marquito, si necesitan asesoría con Marquito, él tiene que hacer una cantidad de cosas constantemente. El cuidado específico. Y si les ve algo, alguna ramita, algo que amenace el crecimiento y el fruto, probablemente sea necesario podar. Quitar aquellas cosas para que no impidan el crecimiento y el fruto de esa plantica. Mi esposa también es muy cuidadosa con una orquídea que me regaló Milena Román cuando falleció mi mamá. Y yo agradezco a mi esposa porque yo no adoro la planta ni creo que mi mamá esté ahí. No se preocupen por eso. Solamente que es como un recordatorio, si algo bonito. Y mi esposa se ha dedicado a cuidar muy bien y a llevarla donde el hortelano, y allá él ha trasplantado, bueno, toda esa cantidad de cosas que se hacen. Y cuando se ve algo que no está bien, incluso la raíz, se trabaja desde la raíz. Iglesia, si queremos dar fruto, es posible que necesitamos a veces que nos saquen de donde estamos enraizados, para limpiar incluso las raíces y poner los abonos y lo que sea necesario para que la planta tenga un buen desarrollo. Así nos pasa a nosotros. Si tú estás y yo estoy aferrado a la planta principal, necesito estar dispuesto a ser podado de aquello que impide el crecimiento y el fruto, pero también se debe purificar aquello que contamina y que puede contaminar esa rama y otras, porque cuando una rama se empieza a dañar y a contaminar, ¿qué pasa? Empieza a dañar las demás. Automáticamente afecta, y eso pasa hasta con las frutas, ¿cierto? Si usted deja una fruta que se dañe y alrededor tiene más, posiblemente en un par de días todo esté dañado. Por eso inmediatamente hay que revisar y actuar en qué condición estamos como ramas de la vid. La rama que permanece adherida debe ser podada. Permanecer en Jesús implica constancia y perseverancia, aunque sea verano o aunque sea invierno. También implica ser conscientes de que dependemos de Jesús, porque Jesús dijo, si la rama se corta, se pierde, porque separados de mí, nada podrán hacer. Por eso hay que permanecer adheridos, agarrados de Él, porque eso implica completa y absoluta dependencia de nuestro Señor. Cuidado, porque entonces es posible que a veces la rama tenga exceso de confianza
y de pronto le diga a la planta: planta, ya no te necesito, porque estoy muy bonita y me puedo valer por sí misma. Y ese es un peligro tremendo. Cuando nos sentimos autosuficientes porque ya estamos muy cómodos, porque tenemos abundancia y porque estamos dando fruto, y nos llenamos de orgullo, de altivez, y nos soltamos de la planta principal. Y cuando eso sucede, Juan 15:6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. ¿Cuántos inútiles hay aquí? No queremos ser inútiles. No queremos estar secos. Todas esas ramas se juntan en un montón. ¿Y para qué sirven? Para quemarlas en el fuego. Ahí está. Si no permaneces en el Señor, si no permanezco en el Señor, seré desechado como una rama inútil. Por eso les digo, lo importante no es hacer una oración de fe. Porque muchos hacen una oración de fe. Si aquí estuvieran todos los que un día hicieron una oración de fe en esta iglesia, en solo esta iglesia, o vinieron y dijeron: nos vamos a comprometer, yo creo que estaríamos alrededor de unas 500 personas. Pero qué difícil es permanecer. ¿Y por qué no permanecemos? Porque no maduramos. Porque a veces estamos como los colibrí, de rama en rama, de planta en planta, y no nos estabilizamos. Y buscamos otras plantas. Y no tenemos la madurez. Hace 8 años hablaron de plantarnos, ¿se acuerdan? De plantarnos y echar raíces profundas. Cuidado con cambiar la planta principal, porque vamos camino a convertirnos en ramas inútiles y secas. Y al final el que se separa del Señor, ¿qué le sucede? Se convertirá en hojarasca, se secará y solo servirá para ser quemada en el fuego. Ahora, no le estoy diciendo que usted no se puede cambiar de iglesia. El problema no es el tema de iglesia, es su fe. Usted puede que el Señor lo mueva a otro lugar, eso no, ni es pecado ni se va para el infierno por eso. Y es posible que usted busque una iglesia en donde entienda que esa es su casa. Esta no es la única iglesia, ni la mejor, ni es perfecta. Hay iglesias maravillosas en nuestra ciudad, ¿cierto? Muchas iglesias bellas. Lo importante es que usted no se suelte de la planta que es Cristo Jesús. Eso es lo importante. Pero si Dios lo mueve a otra congregación, amén, será otra casa y otro terreno. Pero lo importante es eso, porque muchos se han desprendido de la planta. Mire, en pandemia muchos abandonaron la planta y hoy no están en ninguna congregación. Hoy han hecho del dinero su planta, de sus negocios su planta, de su estudio su planta, de su ego su planta, ¿cierto? De sus triunfos y éxitos su planta, y han abandonado a la vid verdadera. Por eso lo importante es permanecer. Lo felicito porque si usted está aquí es porque ha permanecido en el Señor. Dese un aplauso. Muy bien. Hace así. Qué lindo es permanecer. Y estoy seguro que usted está aquí en medio de sus problemas, de sus desánimos, de sus adversidades, de sus decepciones. Pero usted está aquí porque tiene convicción en su corazón, porque ama a Cristo con todo su corazón y porque Cristo es su vid verdadera. Y lo tercero, entender que el fruto lo produce ¿quién? ¿Quién produce el fruto en nuestra vida? Si usted quiere ser de tal vid o de tal planta, tal rama o de tal palo, tal astilla, necesita entender que el fruto lo produce
el Espíritu Santo. Y lo dice 2 Corintios 3:18. Así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos. Entonces la función del Espíritu Santo es que se produzca ese carácter en nuestro corazón y que Cristo en mi vida crezca mientras yo menguo, ¿cierto? Que Él crezca mientras yo menguo. Pues esa canción nos puede servir también. Pues ya está la otra. No hay lío. Y en ese proceso debemos entender que se llama santificación. ¿Estamos? Somos santificados permanentemente y constantemente. Proceso de santificación. Entonces, tú y yo no podemos reproducir el carácter de Jesús en nuestras propias fuerzas, ni por fuerza de voluntad, ni con buenas intenciones. Necesitamos ser transformados a través y por medio y por la obra de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oraba Andrés que no sea una experiencia, sino que la presencia de Cristo habite en nuestros corazones. Eso es. Y esa presencia en nuestros corazones es la que trabaja. Por eso el Espíritu se contrista cuando tú y yo pecamos. Por eso el Espíritu es el que nos asiste cuando estamos siendo tentados. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Ahí hay confusión, muchos piensan que fue la serpiente o el diablo. Y la Biblia dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto quien sostuvo y mantuvo, y Jesús al final pudo ser victorioso y dar fruto, fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Muchachos, no son suficientes las buenas intenciones y los buenos deseos. No se trata de ser buena onda o buena persona. También se nos habló de eso, ¿no? Porque hay mucha gente buena, con buenas intenciones. Pero aquí se trata de otra cosa. Que el carácter de Cristo sea formado en mi vida a través de la obra poderosa y sobrenatural ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Solamente Él tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Entonces la semejanza con Jesús, más que por una imitación forzada, se produce porque Él habita en nosotros. ¿Me hago entender? Yo sé que a veces decimos, ¿qué haría Jesús en este momento? Y el Espíritu nos revela qué haría Jesús en este momento. Pero más que por imposición, más que de manera forzada queremos parecernos a Jesús, es porque la presencia de Él vive en mí y de manera natural se va dando el fruto. Ahí está la diferencia. Si Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, pues ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta realidad humana, en esta carne, en esta naturaleza, lo vivo por medio de mi fe en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Pero si nosotros logramos establecer un vínculo, una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios, con la presencia del Espíritu en nuestra vida, el fruto se va a dar de manera natural. Y no tenemos que forzarnos
y hacer esfuerzos y buenas intenciones. No sé si usted ha sentido que lucha y lucha y lucha con un pecado, con un mal hábito, con unas crisis. Es posible que estemos luchando en nuestras fuerzas y no hayamos permitido o establecido una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos dará y nos permitirá dar fruto. Y Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes. ¿Y qué más dice? Y les da el deseo, ¿y qué más? Y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto lo dice todo. Esto lo dice todo. Es Dios a través de su Espíritu el que trabaja en lo profundo de mi corazón y me da el deseo, pero no solo la buena intención, sino que más me da el poder. Y eso no viene, ni lo venden, no viene en un paquete de Cheetos, ni lo venden en la esquina iglesia. Esto se trata de relación con mi modelo por excelencia. Vida de intimidad, cercanía, estar aferrado, búsqueda de la presencia de Dios. Si Él me da el deseo, también me da el poder. Su Espíritu en mi vida me da el poder para yo vivir haciendo y viviendo como a Él le agrada que yo sea y viva. Qué lindo que nos digan a partir de hoy: ¿cómo te pareces a Jesús? ¿Cómo te pareces al Dios o al Jesús al que tú adoras? Cuando hablas, cuando miras, cuando saludas. Hay gente que ni saluda. Aquí hay gente que no saluda. Pasan ahí. Es que, pastor, yo soy así. Tiene problemas. Mas el fruto del Espíritu es... A mí me gusta la NTV porque hay una expresión: amabilidad. Aquí no se trata de melosería ni nada de eso. Aquí se trata de dar fruto. Así que la mejor manera de medirnos es revisar, y no sé por qué no lo puse, Gálatas 5. ¿Cuál es el del fruto? ¿El 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu se nota desde el momento en que yo saludo a otro, en cómo miro a los demás. Ese es el fruto. A veces pensamos que la superespiritualidad es en el tamaño de la Biblia y en la religiosidad. No, es en la dinámica de la vida. Es en mi actitud en el servicio donde se nota. Vamos a poner cámaras para grabar y después nos vemos. Y nos evaluamos. Que nadie lo evalúe. Usted se va a evaluar cómo adora a Dios durante la reunión. Eso es fruto. Porque hay unos que lo adoran así, mentalmente. Pero les ponen Pastor López. Yo no sé por qué sucede eso. Les ponen al Loco Quintero. Y digo eso porque ya es Navidad, ya por estas zonas de todo eso. Y Suácate. ¿Y por qué no? ¿De dónde viene mi socorro? Si usted no se emociona con esto, algo le está pasando en su vida, perdóneme. Algún tornillo toca ajustarle. Ese es el fruto. El fruto es llegar temprano a la casa de Dios. Ahí bajaron los amenes. Porque llegar al cine hay que llegar temprano. A la cita médica ni se diga porque hay multa. Pero a la casa de Dios, hoy es domingo, el Señor sabe y conoce mi corazón. Madrugo toda la semana para ir a trabajar. Te recuerdo que ese trabajo te lo dio el Señor. ¿O quieres quedarte sin trabajo? No por castigo de Dios,
sino porque a veces hacemos del trabajo nuestra planta, nuestra vid. ¿Cuántas excusas tenemos? Los cristianos debemos ser las personas más puntuales y cumplidas. Eso es fruto del Espíritu. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso no dejamos a nadie en visto en WhatsApp. Respondemos sí o no, quiero o no quiero, puedo o no puedo. Eso es seriedad como hijo de Dios. Y lo digo porque yo he sufrido hasta de personas de la iglesia el irrespeto de no contestar un WhatsApp, ni un saludo, ni una pregunta. Eso es triste. Cuando yo veo eso digo, aquí no hay fruto del Espíritu, porque no hay el carácter para decir quiero o no quiero, puedo o no puedo, gracias o no gracias. ¿Qué tanto no? Yo creo que Jesús era una persona amable, ¿o no? Jesús no era un engreído. Jesús era un tipo lindo, una persona espectacular, amable, firme, bondadosa, misericordiosa, puntual. Yo me imagino a la gente esperando a Jesús. No le estoy haciendo mala campaña al presidente, pero una de las debilidades del presidente Petro, ¿cuál es? Y le tienen la cuenta, no llega, y cuando llega, llega tarde. Eso para mí, el presidente en eso es un mal ejemplo. Y llegó tarde y llegó bravo, porque así vi a este señor en un asunto militar, de hecho, del 20 de julio. Llegó tarde y llegó de mala gana. Mire, pues él no es cristiano, ok, pero es una persona que es un referente. Por esto me van a dejar de hablar mucho porque les toqué a su ídolo o a su planta. Ese es otro igual, es un ser humano. Dejen de idolatrar, que la salvación no está en eso, está en Cristo Jesús, ni en el que vaya a quedar en el 26. Ya los veré 3 veces después quejándose. ¿Para qué elegimos a este? Y ahora fue este, después será el otro. Toca elegirlos y orar por ellos, que Dios tenga misericordia. Pero quien marca la pauta es la iglesia del Señor en esta tierra. Por eso este lugar debería estar así a las 10:25 de la mañana. A las 10:25 deberíamos estar aquí ya, así listos. Los chicos pasan y 10:30. Arrancamos a alabar al Señor. A las 10:31 ya es tarde, porque la reunión comienza a las 10:30. Y si yo sé que tengo que estacionar, llego más temprano, busco estacionamiento, vengo, me tomo el cafecito y vengo a adorar al Señor, al que me da el trabajo por el cual madrugo en la semana. Y yo saco excusas. Al que me da el estudio, a Él sea la gloria, al que me da la salud, el recurso, a Él es el que yo vengo a adorar aquí. Si usted no lo tiene claro, va a seguir llegando tarde. Y yo me imagino la gente esperando a Jesús. Oiga, Jesús nada que llega. No, Jesús no era un maleducado, porque eso es mala educación. Jesús era un hombre pulcro. Y tú no vas a decir que te pareces a Jesús si llegas tarde a todo. Y mucho más si llegas tarde a la casa del Señor. Hay dolor, ¿cierto? ¿Cuánto me parezco a Jesús? ¿Cuán responsable soy con las tareas que me encomiendan? Jesús es el de quitar y poner, hoy sí, mañana no. Señor, hoy necesito que me hagas este favor, pasado mañana ya no te necesito. Así funciona la sociedad de hoy. Pero necesitamos gente que tenga el carácter de Jesús. Y esos que decidimos hacerlo somos pocos, un remanente pequeñito, porque hay demasiado simpatizante y poquito hijo de Dios. Poquito, de verdad, muy poquito. Porque se negocian los valores y principios del reino por un plato de lentejas.
Y Jesús es plato de segunda mesa, mano, plato, eso, lo que sea. Jesús es desplazado por cualquier cosa. Pretextos y excusas. Si no venimos a la iglesia puntuales, ¿cómo será nuestra vida de intimidad con el Señor? Así de sencillo. Fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tanto? Pongámonos en pie, por favor.